Hola traders principiantes, bienvenidos a la plataforma Pocket Option. En este vídeo vamos a ver estrategias para principiantes que les ayudarán a aprender los fundamentos para operar con éxito y ganar su primer dinero. ¡Vamos allá! Hola a todos amigos, en este vídeo les demuestro cómo en 10 minutos se puede ganar 2 veces el balance en cualquier plataforma. Para esto usaremos las herramientas de las que se aprovechan los que quieren ganar en cualquier mercado financiero. Por eso, si ustedes ven el video hasta el final, aprenderán todos los detalles del comercio con los indicadores y herramientas corrientes. Así podrán hacer lo mismo que yo y ganar lo mismo que yo. Vale, para el comercio de hoy necesitamos dos indicadores muy simples. Primero, volvemos a añadirlos al gráfico. El primer indicador que necesitamos se llama el RSI, está en la sección de análisis técnico. Hacemos un clic en él y se añade con los parámetros estándares, no necesitamos cambiarlos. Luego buscamos el indicador que se llama MA. Igualmente hacemos un clic en él. El periodo del primer indicador será 11 y será de color verde. El periodo del segundo indicador será 56. Este indicador es la segunda línea mediana deslizante, será de color rojo. Así, de manera muy rápida y muy simple, añadimos dos indicadores para poder comerciar exitosamente. Sin falta, abrimos el gráfico de velas para ver la información desde el punto de vista más correcto y seguro. Entonces amigos, vamos a abrir el primer convenio de venta. Ahora les cuento sus detalles. En el gráfico vemos dos líneas medianas deslizantes principales, son las líneas que servirán de fuente de señales para nosotros hoy. Pronto les cuento cómo aprovecharnos de ellas. Pero de momento vemos lo siguiente, vemos el indicador con el periodo de 56, es indicador lento y de color rojo. Y vemos el indicador rápido de color verde con el periodo 11. Cuando el indicador rápido está debajo del indicador lento, esto significa que en el mercado prevale la tendencia de bajada. En este caso, abrimos convenios de venta. Espero que esto sea evidente para ustedes. Y la razón para abrir convenio aquí es la más fácil posible, créanme. Primero, la tendencia es de bajada y segundo, el gráfico se acerca otra vez a la línea mediana deslizante verde. Es importante porque antes el mercado bajaba de esa línea. El primer convenio pierde. Aumento el importe del convenio y abre otro convenio. La vela corriente se cierra roja y entonces ganaremos dinero al 100%. Otro factor que nos sirva de comprobación de la señal es la siguiente. El siguiente, sí. El gráfico se vuelve hacia abajo muchas veces de esa línea verde. También puede resaltar de la línea roja, pero lo vemos más tarde. Además, prestamos atención a que el indicador RSI está en la zona de sobreventa y acaba de intentar de salir de esta zona de sobreventa. De momento no tiene éxito en esto. Tampoco veo fuerza en el mercado y por eso espero que el precio se resalte hacia abajo de esa línea mediana deslizante. A ver, también espero que el indicador esté un poco más en la zona de sobreventa. Cuando el indicador esté en la zona de entre 30 y 70, que es la zona normal, entonces podremos decir que es más probable que en el mercado haya cambio de tendencia. Eso va a pasar paulatinamente. Cuando el mercado y el indicador van a cambiarse, eso será muy lentamente. Primero el gráfico del precio puede salir más allá cruzando la línea verde y va a seguir hacia la línea roja, entonces habrá cambios de tendencia. Entonces amigos, ya tenemos otra situación que bueno, es muy probable que pronto podamos ver el cruzamiento de las líneas medianas de este indicador y por eso con antelación abro el convenio de compra. Vamos a estudiar la situación del cruzamiento de las líneas más precisamente. Vemos de vez en cuando la situación cuando las líneas roja y verde se cruzan.
Vamos a prestar atención a este punto de cruzamiento de las líneas. La línea verde cruza la roja, dirigiéndose hacia abajo y se encuentra al final debajo de ella. En este caso, la tendencia se cambia de la de subida a la de bajada. Cierto rato, hasta que los indicadores se crucen otra vez, la tendencia será de bajada. Y de eso nos dicen estos dos indicadores generales. Por consiguiente, cuanto más fuerte, cuanto más activamente se desarrolla la nueva tendencia, precisamente aquí la tendencia de subida, más rápidamente se cruzan las líneas indicadoras. En cuanto a las líneas verde y roja se crucen, eso significará que en el mercado se ha comprobado la tendencia de subida. Aquí eso se nota muy fácilmente con el indicador RSI, que está cerca del 70% y antes estaba cerca del 50%. Es un rasgo de una fuerte tendencia de subida y por eso aquí debemos concluir los convenios de acuerdo con la tendencia, lo que será una buena idea. Pero sí podemos ver el comienzo de la tendencia anterior. Es que el mercado llevó bastante tiempo sin una tendencia destacada de subida o de bajada. El mercado estaba en este diapasón comercial estrechísimo donde es mejor no comerciar. En cuanto a la línea roja, cruzó la línea verde hacia abajo, la línea verde se dirigió hacia arriba, la tendencia de subida apareció. Esta tendencia fue larga, muy buena y podríamos ganar mucho en aquella tendencia. Ahora vemos otra tendencia, esperamos otro cruzamiento de las líneas para que nuestro convenio sea exitoso. Entonces no espero hasta que se crucen las líneas y creo que todo está más evidente. Primero el gráfico cruza la línea de 56. Y ahora vuelve para comprobarla otra vez. Esta línea es muy importante para el gráfico y eso pasa antes de que el gráfico suba más. Si esta comprobación del gráfico del nivel rojo. Lo más evidente aquí es que va a pasar el cruzamiento, que significará la comprobación de la tendencia hacia arriba. Y de todos modos veremos qué pasará. A ver. Ya vemos una buena reacción del gráfico de la línea roja. Como vemos, tras una bajada repentina, el mercado sigue su dirección hacia arriba. Y seguimos esperando el cruzamiento de las líneas antes de abrir el convenio. A ver. Pues amigos, es que abrimos el convenio después de una dirección de bajada pequeña. En algún momento el gráfico bajó más allá del indicador rojo, pero de momento subió la tendencia y está arriba. Al final la línea indicadora verde cruzó la línea roja hacia arriba y es la tendencia de subida. Ahora podemos abrir los convenios de compra de manera segura. Para eso buscamos un punto de entrada en el convenio más eficaz. Yo esperé hasta que aparezca la corrección en el gráfico y en la vela roja, la última vela roja de la corrección. Abro el convenio y ahora ganamos dinero. Amigos, aquí podemos intentar abrir un convenio de compra. Y la cosa es que el mercado está muy cerca de la línea roja, que es una línea importante para el gráfico, como entendemos. Si vemos la historia del gráfico, vemos que 2 veces o incluso más el gráfico se resaltó de la línea roja antes de seguir su subida. En este momento veo que la bajada del precio es más repentina, pero espero que igualmente se resalte de la línea roja, como antes. El indicador RSI está en la zona de sobreventa y se dirige hacia la zona de 30. Creo que pronto o tarde la tendencia aquí se cambiará y podemos intentar capturar ese salto. Estoy muy contenta con el resultado. Seguimos adelante. Amigos, podemos ver una buena tendencia de subida en este activo. Creo que es tiempo para ver el último convenio para hoy. Sin falta esperamos la formación completa de esta vela porque es probable que las líneas indicadoras se crucen.
crucemos los dedos. Em, ya veo el cruzamiento, genial, la señal está comprobada y abrimos el convenio de compra. Vamos a estudiar más detalladamente este gráfico. La señal anterior fue perfecta, tras ella fue una buena tendencia de bajada con la que podríamos abrir muchos convenios buenos. Entonces vemos muchas reacciones del gráfico de la línea roja, pero hace rato el gráfico cruzó la línea roja, lo que significa la tendencia de arriba. Y además vemos otro cruzamiento de las líneas descendentes que nos comprueba el cambio de la tendencia. El indicador RSI está muy cerca de la zona de 70 de la que puede empezar a bajar. Este indicador es una herramienta adicional. Por eso este convenio será el único convenio aquí. Y si tenemos ganas de seguir comprando con este activo, yo les aconsejaría esperar hasta que aparezca la corrección en el gráfico, por lo menos para que el indicador RSI baje un poco. En este caso podremos abrir convenios de compra de manera más segura que ahora. Además, vemos un pequeño nivel horizontal. Y entonces, amigos, concluyendo unos convenios en tan solo 10 minutos, aumentamos 2 veces el importe que tenemos en el balance. No había nada difícil en esta estrategia y voy a seguir comerciando con esta estrategia en mi canal de Telegram. Por eso, si quieren compartir mis resultados, si quieren hacer lo mismo que yo y copiar mis convenios, les invito a pasar por el enlace del comentario fijado en mi canal de Telegram. Nos vemos.